Bueno, hola chicos, este es el segundo video que les estoy mandando hoy día y en este caso tú te vas a ubicar en la parte de biología, ¿sí? En tu libro verde, el libro está dividido, ¿no?, en química, biología, tenemos lo que es botánica y también tienes lo que es zoología. Pues bien, este tema está en tu cuaderno de trabajo de biología, ¿sí? Primeramente, si te das cuenta, hay unas imágenes aquí. Yo quisiera que observes y que me digas qué es lo que observas, ¿sí? ¿Qué hay en común entre todas estas personas que ves ahí? Si tú dijiste que son científicos, estás en lo correcto. Y bueno, en tu cuaderno de trabajo hay unas preguntas que debes responder. En tu cuaderno de trabajo yo coloqué estas preguntas que dicen: ¿qué están realizando estas personas? ¿En qué lugar se encuentran? ¿Cómo es ese lugar? ¿Con qué materiales trabajan? ¿Con qué nombre se le conoce a todos ellos? ¿Cómo trabaja un científico? ¿Y qué problemas quiere resolver cada uno con su experimento? Hay unas dos preguntas más también. Yo te voy a ayudar a contestar alguna de ellas, pero tú debes intentar hacerlo solo, ¿sí? Por ejemplo, en primer lugar, todas estas personas son científicos. Dice, ¿qué están realizando estas personas? ¿Qué crees que estén haciendo? Piensa un poquito. Pues sí, están realizando investigación, están investigando, están haciendo una investigación científica. Cada uno de ellos en su campo de estudio, ¿sí? Volvamos a mirar la imagen. Cierto, todos son científicos, pero no todos se dedican a lo mismo. Por ejemplo, el de aquí podemos notar que es un químico, el de acá es un biólogo, de repente acá es una veterinaria, ellos también son químicos, acá puede ser un físico como Einstein. ¿En qué lugar se encuentran todos? Pues la mayoría de ellos están en un laboratorio, es un lugar especial donde ellos pueden realizar su investigación. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo crees que debe ser un laboratorio? Un laboratorio debe ser ordenado, estar limpio, tener todas las normas de seguridad necesarias, ¿verdad? ¿Con qué materiales trabajan? Va a depender de qué estén haciendo o de qué científico se trate. Si es un químico, con materiales de laboratorio como un vaso precipitado, como un matraz, ¿verdad? Si es un biólogo, pues debe estar utilizando probablemente un microscopio, ¿sí? Entonces tú debes ir contestando estas preguntas en tu cuaderno de trabajo. Muy bien. Luego en tu cuaderno de trabajo vas a encontrar un cuadro parecido, el cual debes llenar en los recuadros, pero relacionándolo a la primera palabra que aparece. Por ejemplo, acá en ciencia, ¿qué podríamos colocar aquí? Pues aquí podría ir de repente una área científica como las matemáticas, de repente acá podría ir química, física, ¿verdad? De repente acá podría ser botánica o zoología, ¿sí? Vas a llenar aquí diferentes áreas de la ciencia. Y en cuanto a tecnología, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Ahorita mismo de repente vas a estar usando tu celular, puede ser el celular o la computadora o los proyectores que hay en nuestro colegio también, ¿verdad? O los ventiladores, por ejemplo. Y el ambiente, pues podemos poner aquí diferentes lugares que tengan que ver con nuestro mundo, ¿no? Diferentes ecosistemas, puede ser de repente el mar, de repente puede ser un bosque, ¿verdad? El desierto, la sabana africana. Muy bien. Ahora, cuando hablábamos de los científicos, y yo te decía que todos ellos realizan un tipo de investigación, a la que llamamos investigación científica, esto nos lleva a plantearnos una pregunta importante. ¿Qué es la ciencia? Pues la ciencia es un conjunto de conocimientos que van a ser sistematizados, es decir, muy ordenados, verificables porque la ciencia siempre se puede comprobar, falibles ¿por qué? Porque a pesar de que la ciencia sigue una serie de pasos, ¿verdad? Se realiza todo un proceso de investigación, puede ser falible, es decir, puede también haber errores que de repente son descubiertos con el tiempo por otros científicos. Ahora, la ciencia sigue una serie de pasos importantes llamado método científico. Pero antes de hablar de método científico, hablemos un poquito de qué es el conocimiento. El conocimiento es el conjunto de saberes y hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento científico, que está relacionado a la ciencia y se logra mediante la investigación científica, y el conocimiento empírico, que es el que tenemos como producto de cada experiencia diaria, de nuestra vida diaria. Por ejemplo, un conocimiento empírico sería aprender a coser, manejar una bicicleta, aprender a manejar una computadora, aprender a manejar el celular.
Pero un conocimiento científico sería, por ejemplo, el que creó la bicicleta, o el que diseñó los programas de una computadora, o el que se inventó el celular. Muy bien. Ahora, el método científico es una serie de pasos que siguen todo científico para realizar investigación científica. Y estos pasos son varios, pero acá los he detallado en 5. La observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la elaboración de las conclusiones. Casi todos tenemos de científico, hacemos normalmente los 3 primeros pasos. Siempre estamos observando, luego nos hacemos muchas preguntas, luego contestamos esas preguntas y esas son nuestras hipótesis. Pero muy pocos realizan la experimentación. Esto ya normalmente lo hace científico o una persona muy ingeniosa y muy curiosa. Por eso que de los 5 pasos del método científico, el paso más importante es la experimentación, ¿sí? Ese es el paso más importante en el método científico. No te olvides, entonces, si yo te dijera, ¿cuál es el paso más importante del método científico? La experimentación. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a la observación, cuando uno observa, lo hace con todos sus sentidos, es decir, con la vista, con el oído, con el palpar, el tocar, el oler, percibimos con todos los sentidos. Pero en la observación no nos hacemos preguntas, en la observación colocamos las características de algo que nos ha llamado la atención. Supongamos si yo observé una araña, me va a llamar la atención de repente me va a llamar la atención su cuerpo y voy a notar, pues tiene 8 patas, tiene muchos pelitos, ¿no? Tiene muchos ojos. Entonces, esas anotaciones de las características forman parte de la observación. Pero, y por ejemplo, ¿no? Yo te voy a poner aquí el ejemplo. Tú lo vas a hacer con lo que tú quieras. Puede ser de un perro, puede ser de un objeto, puede ser de repente de un fenómeno atmosférico como las nubes. Yo voy a hacer mi observación en base a la araña, como te dije, ¿no? Entonces yo describo aquí, ¿no? Tiene pelitos en todo el cuerpo, tiene 8 patas, tiene muchos ojos, teje una telaraña, come insectos, observé que come insectos. Yo pongo todas las características de lo que estoy observando en cuanto a este animalito que a mí me llamó la atención. Tú vas a hacerlo con cualquier otro ejemplo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del planteamiento del problema, es cuando tú, después de que has observado y que has anotado características, tú haces preguntas. Porque definitivamente que cuando algo nos llama la atención, luego vienen las preguntas. Y las preguntas es parte del segundo paso del método científico. Se llama planteamiento del problema. Pero esas preguntas deben estar relacionadas, escúchame bien, con las características que anoté. Por ejemplo, si primero dije, tiene muchos pelitos la araña en el cuerpo, yo tendría que preguntar, ¿y para qué le servirán esos pelitos? ¿O por qué tiene esos pelitos? Si veo que he puesto ahí, tiene 8 patas, yo puedo preguntar, ¿por qué tiene 8 patas? ¿Por qué no tiene menos como los zancudos? ¿No? O sea, hago preguntas acerca de las características. ¿Por qué tejen sus telarañas? ¿Sí? Entonces, tú también debes hacer lo mismo, poner preguntas, pero de lo que tú vas a observar. Ya no vas a hacer con lo de la araña, ¿sí? Ese es mi ejemplo. Tú puedes hacer de un perro, puedes hacer de una silla, puedes hacer de la pared, puedes hacer de la nube, del agua, del aire. Y las características que coloques en la observación te van a llevar a preguntas en el planteamiento del problema. Si has puesto 4 características, te va a dar 4 preguntas. Pero luego de las preguntas nosotros tenemos como que posibles respuestas. Las posibles respuestas se llaman hipótesis. Entonces, una hipótesis es una posible respuesta ante las dudas que te ha generado lo que observaste y posibles respuestas a tus preguntas. Tú también para tus hipótesis puedes recolectar información. De repente busco información en un periódico, en un libro, en la página web, ¿no? Entonces yo trato de contestar esas preguntas. Por ejemplo, yo hice una pregunta, ¿por qué tejerán telarañas? Y eso lo hice porque en mi observación yo puse que tejían telarañas. Entonces, una respuesta, una hipótesis podría ser que tejen telarañas para dormir y para proteger sus huevitos. Tú harás tus hipótesis de acuerdo a las preguntas que hiciste, de las características de algo que hayas observado que te llamó la atención. De esa manera tú vas a llenar en tu libro, ¿sí? No vas a hacer el mismo ejemplo que yo. Ahora, cuando hablamos de la experimentación, aquí ya entramos a otro campo, ¿verdad? Pues normalmente los científicos siempre están experimentando para ver si sus hipótesis son verdaderas o si son falsas. Si son verdaderas, prosiguen con su trabajo, y si son falsas, vuelven a replantear todo el problema.
Muy bien. Y luego, después de que se experimentó, pues ya vienen las conclusiones. Por ejemplo, en tu libro dice, ¿qué experimento tú harías de repente para yo saber si estas hipótesis que estoy poniendo son ciertas o no? Yo ahí puse muchas hipótesis a las cuales tú vas a dar diferentes respuestas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué experimento se podría hacer para saber que el corazón se encuentra dentro de la cavidad torácica? Pues fácil, de repente podría sacar una placa, o de repente quizás en un muerto puedo de repente hacer un corte y observar, ¿no?, que es dónde está ubicado de repente el corazón. De esa manera estaría haciendo un experimento para poder saber si estas hipótesis que dice que el corazón se encuentra en la cavidad torácica y que se encuentra entre los pulmones es verdadera o falsa. Tú vas a contestar las otras preguntas. Hay otras preguntas, no, perdón, las otras hipótesis. Hay otras hipótesis en tu cuaderno de trabajo y tú debes investigar qué experimento podrías hacer para contestar esa hipótesis. Aquí yo ya te di la respuesta, ¿no? Acá podríamos sacar una placa y saber si el corazón verdaderamente está entre los pulmones, o quizás abrir un cuerpo, ¿no?, de un muerto, ¿no? Cuando nosotros hacemos la elaboración de nuestras conclusiones es ya después ya del experimento, ¿no? Por ejemplo, acá yo en tu libro te pongo un problema, ya te pongo por sentado un problema, ¿no? ¿Por qué las plantas son verdes? Supongamos que ya experimentamos, supongamos que ante esa pregunta ya hicimos nuestra hipótesis, ya experimentamos. En la actualidad sabemos que las plantas son verdes porque sus células contienen unos organelos llamados cloroplastos, los cuales contienen clorofila, que es una proteína pigmentada justamente de ese color verde. Esa es la respuesta. Y así, ante cada problema, tú le vas a dar una respuesta, pero que sea cierta, ¿sí? Para eso vas a averiguar, ¿ya? Y están súper fáciles, ¿no? Luego te pido que investigues el nombre de los científicos peruanos, el nombre de los científicos extranjeros, y en tu cuaderno de trabajo hay una hoja donde te pongo muchas áreas científicas: paleontología, te estoy poniendo antropología, química, física, y debes completar en los recuadros donde se encuentre su campo de estudio. Por ejemplo, si es química, irá donde dice que estudia la materia. Si por ejemplo vemos botánica, será donde diga que estudia a las plantas, zoología, que estudia a los animales, y así. Llenas ese cuadro y llegas hasta ahí en lo que es tu cuaderno de trabajo, ¿sí? Entonces no te olvides, los pasos en método científico son la observación, donde se anotan las características de algo que te haya llamado la atención; el planteamiento del problema, donde se anotan las preguntas en base a las características que has observado. Vienen las hipótesis de que son posibles respuestas, solo posibles, porque para saber si es verdad o falso hay que experimentar. Entonces ve llenando tu cuaderno de trabajo, y si tienes dudas me escribes a mi WhatsApp, y yo te voy de repente aclarando algunas dudas. Pronto también ya estaremos en las clases en línea, interactuando por medio del Zoom, así como los profesores de matemática. Bueno, mucha suerte con tu trabajo, y la otra semana te estoy enviando otro